Feminicidios se reducen al 96.7% en El Salvador. Políticas de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele casi eliminan este delito. Esta noticia no te la dirán los medios de comunicación izquierdistas, porque mientras tanto en México, la presidenta que pide que le digan presidenta con A, porque ella es feminista. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final. Tenemos noticias lamentables como la muerte de la profesora jubilada Irma Hernández, una noticia que ha conmocionado el mundo, que ya hemos cubierto en este canal, pero es importante resaltar que la manera de eliminar este delito, la manera de acabar con los señores que se atreven a quitarle la vida a una mujer, es poniendo mano dura, encarcelándolos, no con la técnica de la presidenta Claudia Sheinbaum, con inclusión, con ponerle la A las palabras. Esto ya no los mencionaba el presidente Nayib Bukele, justamente recordemos cuando tuvo este debate con el señor residente. Nos haga más conscientes, favorecidos históricamente los hombres, va a ayudar, ¿entiendes? Sí, pero hay una cantidad de tiempo que tenemos y hay una cantidad de vida que tenemos y una cantidad de esfuerzo que podemos hacer, y entonces en lugar de ocupar todo ese tiempo, ese esfuerzo y esos recursos en ponerle una letra diferente a las palabras, mejor ocupemos ese esfuerzo, ese tiempo y ese recursos a perseguir a todos los criminales que están asesinando a la gente solo porque son diferentes. Y la verdad es que el presidente Bukele tenía completamente la razón. Esto de ponerle una letra a las palabras no solucionaría el problema. Lo que solucionaría era buscar a los criminales que se atrevían a afectar a mujeres, a personas inocentes, que se atrevían a afectar al pueblo en general y meterlos a la cárcel. De esta manera el gobierno de El Salvador ha reducido este delito en 96%, mientras que los países que se llamaban inclusivos, feministas, que invertían un montón de dinero creando ministerios en donde se despilfarraba el dinero, porque no se conseguían resultados, sino darle trabajo a un montón de activistas, por supuesto, activistas de izquierda, y en estos países no se conseguía nada. Un ejemplo claro, Argentina, donde tenían un presidente que se manifestaba feminista. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Para que cada chico, para cada chica, cada chique. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. Y resultó que este señor golpeaba a su mujer. Cuando llegó el presidente Javier Milei, eliminó este ministerio, porque era un despilfarro. Los feminicidios cayeron también. Se cerró el ministerio que gastaba 848.000 millones, que estaba lleno de ñoquis. De hecho, bueno, lo impulsó, ¿quién? Alberto Fernández, denunciado por golpeador. No, perdón, pero el Ministerio de la Mujer fue una conquista del movimiento feminista. ¿Quién lo creó? El modo en el cual se leen las estadísticas es una discusión política, precisamente. O sea, el ministerio no lee bien si las mujeres son asesinadas o no. Es muy difícil de leer eso. La cantidad de mujeres asesinadas, por ejemplo. Hubo una disminución en la cantidad de mujeres y de personas trans asesinadas, ¿sí? Bien. Eso tiene que ver, no tiene hay que reconocerlo, del gobierno, es sencillo. Cuando bajan la estadística, que es lo importante, acordemos, lo importante es que bajen la estadística, no hacer política, ni verso, ni lenguaje inclusivo. Lo importante es la estadística, eso es lo que tendría que importarte. Entonces, ¿de quién la conquista si bajan la estadística? Lo que hace el gobierno es básicamente hablar de homicidios, no hablar de violencia de género y combatir todo tipo de violencia. Combate todo tipo de violencia. Claro, por eso bajaron todas las estadísticas, incluidos los homicidios contra mujeres. Porque la manera de acabar con este crimen y los crímenes en general es salir a buscar a los criminales y meterlos a la cárcel. Y se demostró que ponerse el título, la bandera de feminista, no servía de nada si no protegías a las mujeres, sobre todo en este terrible caso donde el supuesto presidente feminista golpeaba a su pareja. Y esto es muy importante de resaltar porque el feminismo ha sido una bandera que los gobiernos de izquierda, los políticos de izquierda han levantado para decir que están del lado de las mujeres. Y claro, como en el caso de México, si la presidenta manifiesta que es feminista, y por ser una mujer, muchas mujeres votarán por ella. Pero esto no garantiza que ella hará lo correcto para proteger a las mujeres. Además de que lo que hoy representan estos movimientos no es lo mismo que en el pasado. Si hablamos de un ejemplo de feminismo, yo pondría a la misma Irma Hernández, esta profesora que se jubiló y siguió trabajando. Decidió ser una taxista para llevar alimento a su mesa por medio de su esfuerzo. Un ejemplo a seguir esta mujer. Las acciones de esta mujer representan mucho más que lo que hoy representan estos movimientos feministas, que simplemente se cuelgan un pañuelo en el cuello, un pañuelo verde, ustedes saben lo que simboliza. Salen a marchar en contra de los hombres, manifestando que el patriarcado las tiene oprimida y por eso deben darle privilegios. Pero yo prefiero quedarme con lo que representa la maestra Irma Hernández, una mujer trabajadora, que no se detuvo incluso estando jubilada,
Pero lamentablemente un gobierno que se hacía llamar feminista, un gobierno que no protege a las mujeres, no impidió que unos sinvergüenzas, asesinos le quitaran la vida. Y muchas veces en estos casos de estos movimientos feministas vemos una incoherencia enorme. Por ejemplo, en El Salvador, estos movimientos feministas que representan a la izquierda radical marchan en contra del presidente Nayib Bukele, se manifiestan en contra del presidente Nayib Bukele, le dicen dictador, violador de derechos humanos. A pesar de que hoy el presidente Nayib Bukele ha reducido los feminicidios en un 96%, pero como hoy en El Salvador no se politiza a los movimientos feministas, sino que simplemente se utiliza el sentido común y se protege a toda la población en general, se utiliza a los funcionarios policiales para que protejan tanto a mujeres como a hombres. Esto no les parece a estos movimientos de izquierda que prefieren un gobierno como el mexicano, prefieren un presidente como el expresidente argentino. Ellos que se manifiestan feministas, que utilizan el dinero del Estado para darle privilegios y financiar a estos movimientos, esto es lo que a ellos les parece. No les importan los resultados, simplemente que se levante su bandera. En los últimos años, la lucha contra los feminicidios ha sido un tema central en América Latina, pero los enfoques y resultados varían significativamente entre países. Mientras algunos gobiernos autoproclamados feministas, como el de México, enfrentan críticas por su incapacidad para reducir la violencia de género, otros, como El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele y Argentina con Javier Milei, han reportado reducciones significativas en los feminicidios, aunque con estrategias controversiales que desafían los enfoques tradicionales. En El Salvador, Nayib Bukele ha implementado políticas de seguridad de mano dura, incluyendo un régimen de excepción desde marzo de 2022, enfocado en combatir las pandillas. Según datos de la Fiscalía General de la República, estas medidas han logrado una reducción drástica del 96.7% en los feminicidios desde 2019, transformando al país en un lugar más seguro para las mujeres. Por otro lado, en México, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha promovido un discurso de apoyo al feminismo, los resultados son desalentadores. El país registra alrededor de 10 asesinatos de mujeres al día, de los cuales solo una fracción se investiga como feminicidio. Un caso emblemático es el de Irma Hernández, una profesora jubilada asesinada. Organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminismo señalan que la violencia no ha disminuido y que los recortes presupuestales, junto con la falta de empatía hacia las víctimas, agravan la situación. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha adoptado un enfoque radicalmente distinto al eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2024, argumentando que era un gasto innecesario utilizado para fines políticos. Según un informe de La Derecha Diario, esta decisión no solo no incrementó los feminicidios, sino que se reportó una reducción del 17% en 2024, 227 casos frente a 274 en 2023. Por esta razón es muy importante tener en cuenta que el gobierno más feminista, el gobierno más inclusivo, quizás no sea el que garantice la protección a las mujeres. Lo que lo garantiza es el gobierno con más sentido común, el gobierno que esté dispuesto a protegerlos a todos en general. Estos casos ilustran un contraste. Mientras El Salvador y Argentina reportan reducciones en feminicidios a través de políticas de seguridad estrictas o recortes de estructuras burocráticas, en México, las políticas feministas no han logrado frenar la ola de violencia, evidenciada por casos como el de Irma Hernández. Esto sugiere que los enfoques tradicionales de género, así como los ministerios dedicados, no siempre se traducen en resultados concretos, y que la efectividad de las políticas depende más de su implementación que de su retórica. Y ahí tienen ustedes, no es con discurso que se conseguirán los resultados, es con acciones, con voluntad. Mientras que el gobierno mexicano no decida encarcelar a los criminales, enfrentarlos y prefiera atender este problema con una letra, seguiremos viendo el baño de sangre, no solo de mujeres, sino de ciudadanos honrados en general. Así que la pregunta es ustedes qué prefieren, un gobierno como el de Bukele, que ha conseguido resultados en materia de seguridad, que ha protegido a las mujeres, un gobierno feminista como el de Claudia Sheinbaum, que cada vez nos sorprenden las desgarradoras noticias, como el caso de la profesora Irma Hernández, quien se dedicó a trabajar con su taxi para llevar un poco más de dinero a su mesa, a su casa, y terminaron con su vida unos sinvergüenzas que deberían estar tras las rejas, pero nadie sabe, nadie responde. Ya saben, mi gente, déjenme su opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like, compartir este video para que más personas puedan verlo. Necesitamos de tu ayuda y puedes hacerlo con un simple comentario que puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón. Esto nos ayuda a tener un poco más de alcance. Puedes compartir este video en tus redes sociales, nos ayuda un montón. Si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.